En algún momento de nuestra carrera profesional, todos y todas nos encontramos en la situación de tener que redactar un currículum, un dossier o un correo electrónico donde tendremos que mostrar nuestras virtudes. Nuestra próxima entrevistada nos aporta una visión muy enriquecedora y consejos para mejorar nuestra imagen profesional desde su experiencia como músico y gestora cultural, donde en su día a día trabaja en la gestión y comunicación junto a grandes nombres y marcas. Si quieres mejorar tu imagen profesional y aumentar las probabilidades de ofrecer tu música y talento al mundo, no te pierdas lo que nos cuenta nuestra próxima entrevistada. Te presento la entrevista a Carmen Martínez Guerra. Carmen Egunon, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí en Músicos al Poder. Egunon, Elur. Bueno, Carmen, compartimos algunos años de nuestra vida en el Conservatorio Superior y estos días cuando hemos estado hablando para poder hacer esta entrevista, pues la verdad es que me he sentido muy identificado con muchas cosas que contabas, ¿no? Y yo creo que contando, si te animas a contar tu experiencia de aquellos años, también muchas personas que estén viendo y escuchando ahora esta entrevista, yo creo que también se sentirán identificados y quizá puede ser de ayuda también, ¿no? Si te parece bien, podemos comenzar hablando un poco de aquellos años del conservatorio. ¿Cómo los viviste aquellos años? Pues tengo como una especie de dualidad en los recuerdos. Por una parte, creo que fueron de los años más felices de mi vida. Había conseguido mi objetivo, no había sido fácil, venía de una familia de médicos y ser músico pues era algo bastante extraño. Con lo cual, llegar hasta ahí para mí ya fue maravilloso, entrar en Musiquene. Fue algo de lo que me sentía muy orgullosa. Y por otra parte, el nivel de autoexigencia empezó a ser cada vez mayor, no solo tocando la flauta, sino en otros ámbitos también de mi vida. Y, y en ese aspecto no lo pasé muy bien. Carmen, me contabas una anécdota que me gustó muchísimo y que un poco puede reflejar esto que acabas de decir, ¿no? Aquella anécdota de una llamada de tu madre, ¿no? Sí, yo recuerdo estar completamente volcada en el estudio de la flauta, o sea, levantarme a las 7 de la mañana, ir a apuntarme a una tablilla que había para el aula, la reserva de aula, y, y acostarme pues, después de las 12 de la noche, que ya se había acabado el horario de estudio en el Palacio Miramar, con un día repleto de flauta y notas musicales, ¿no? Entonces, uno de esos días, recuerdo mucho que un día me llamó mi madre y me dijo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué has comido hoy? Le dijo, mamá, ¿pero qué hora es? Y me dijo, pues si son las 5 de la tarde. Y yo me quedé alucinada porque dije, pero ¿cómo me estoy olvidando tanto de mí misma? Es simplemente una anécdota, pero es el reflejo de en qué realidad estábamos viviendo. Carmen, ahora desde la distancia, después de haber recorrido pues una carrera profesional muy interesante que después nos centraremos en ello, que si tuvieras la oportunidad de diseñar aquello que viviste, ¿qué cambios harías en esa formación? ¿O qué añadirías a esa formación que consideras ahora mismo imprescindible? A día de hoy echo en falta un poco más en el aspecto teórico, más análisis, más historia de la música, algunas de las asignaturas teóricas que yo misma, habiendo terminado superior, he tenido que estudiar por mi cuenta. De cara a una oposición a un conservatorio, por ejemplo, es muy importante conocer las teóricas, también el desarrollo de unidades didácticas, ese tipo de cosas. En el campo de la gestión cultural, todo. Creo que una asignatura de gestión cultural que en su día existía, no sé si a día de hoy sigue existiendo, vendría muy bien también para el desarrollo personal. Carmen, y justo acabas de decir, ¿no? Gestión cultural.
después de esos estudios superiores decidiste encaminar tu vida profesional hacia la gestión cultural. ¿Cómo, cómo nació esta inquietud o cómo decidiste emprender, tomar este camino? Pues desde pequeña, bueno, a los 16 años o así, empecé a formar parte del Festival de Jazz de Vitoria. No buscaban gente con música, simplemente que hablara bien inglés. Y me llamaron. Y además yo sabía música y tenía conocimientos de lo que se movía ahí. Entonces cada vez me gustaba más, cada vez contaban más conmigo y me encantaba. Luego también cuando tocaba en orquestas o me llamaban para un concierto pensaba, pero ¿y quién ha redactado las notas al programa? ¿Quién ha diseñado el programa? ¿Quién ha puesto las sillas? ¿Quién viene a iluminar? ¿Quién pone el escenario? Si se graba tal, los derechos, ¿quién gestiona todo eso? Entonces, siempre me había inquietado un poco saber quién había detrás de todo ello. Y, y de esa inquietud decides formarte y qué formación hiciste para desarrollar los puestos de trabajo que ocupas actualmente. Pues recuerdo que terminó el curso y ya en septiembre empezaba un posgrado de gestión de la comunicación en organizaciones culturales. Yo ya me había matriculado también en el Liceu para hacer un posgrado de interpretación de flauta y era perfectamente compatible. Entonces empecé con el posgrado de comunicación, uno era en Madrid y el otro en Barcelona. Y, y cuando terminó el posgrado de comunicación empecé un máster en gestión cultural en la Complutense de Madrid también, con la SGAE. Y allí ya estuve 2 años y nos formaron perfectamente, creo yo. Wow, qué intenso eso que acabas de contar, ¿no? Barcelona, Madrid, supongo que muchos viajes. Sí, quizá alguna persona que esté viendo, escuchando ahora esta entrevista, se esté planteando, ¿no? También hacer esas formaciones que tú hiciste. Pero a modo de tratar de ayudar a esas personas que están pensando en hacer ese tipo de formaciones. ¿Qué salida profesional tendría una formación como esta? Eh, Quizá nos puedes contar dónde estás trabajando actualmente, qué puesto de trabajo puede ocupar una persona de tu perfil. Bueno, puestos en gestión cultural son infinitos, ¿no? Desde trabajar en una institución pública, institución privada, gestión de una orquesta. Bueno, también además existe el mundo de la música clásica, pero hay muchísimos otros campos de música, con lo cual las posibilidades son infinitas. Yo actualmente trabajo con el compositor Fernando Velázquez, que bueno, lo conoceréis porque es compositor de bandas sonoras tan como Lo Imposible, El Orfanato, Ocho apellidos vascos y muchísimas otras. Y estoy encantada, la verdad, porque él es maravilloso como persona, lo cual para mí es muy importante, y el equipo humano que le rodea pues son la bomba a nivel profesional y a nivel personal también, con lo cual es una maravilla. Ujú. Carmen, también te he visto en la quincena musical, en la Euskadi Orquesta también, si no me equivoco, ¿puede ser? Sí, cuando terminé el máster hice un periodo de prácticas en la quincena musical y, y allí aprendí muchísimo porque pues ya solo en el momento en que tienes que poner atriles y tienes que medir la calidad de la luz, etcétera. Bueno, todas esas cosas de a pie son de las que más se aprenden. Además tuve un fantástico mentor y la verdad es que, bueno, maravillosa la experiencia en quincena musical. Después de las prácticas me quedé unos cuantos años hasta que ya lo vi inviable por compaginar con el resto de trabajos. Y en la última temporada, dadas las restricciones de COVID y duplicidades de conciertos y diferentes plantillas, etcétera, me llamaron para ayudar un poco en asistir al director técnico en la Euskadi Orquestra
Y bueno, es un equipo maravilloso, la verdad, también. Bueno, cosas muy potentes, muy interesantes y supongo que todos estos años también al estar al otro lado, ¿no? Viendo a ese músico desde fuera, incluso también supongo que te habrás cruzado con muchos mails que envían músicos, currículums, dosieres. Me gustaría hacerte una pregunta, ¿no? ¿Qué dirías ahora desde tu prisma y esa experiencia que tienes? ¿Qué dirías que descuidamos los músicos a la hora de diseñar nuestra carrera profesional? Pues, pues ciertamente el pensar que tenemos que comer de ello. Nos preocupamos mucho en dar las notas en el lugar correcto, evidentemente es fundamental en darlas con la calidad precisa, en el momento preciso, todo esto. La interpretación es necesario también, porque yo siempre digo que el caramelo tiene que ser bueno y el envoltorio bueno también, pero si el caramelo no está bueno, el envoltorio bueno no sirve para nada. Entonces, eh, cuando hay una buena formación, cuando hay un buen músico, tiene que venir acompañado de un buen plan de comunicación, venta. Al final, a muchos músicos les cuesta saber que son un producto o que están prestando un servicio, pero es importante saber que debemos, en cierto modo, vender ese servicio, vendernos como un servicio. Entonces, bueno, pues en ese momento hay que saber redactar una serie de documentos, eh, hablar con ciertas personas, etcétera. No siempre vamos a tener la posibilidad de contar con un manager o una persona experta. Ujú. Y claro, en lo que acabas de decir, ¿no? Que qué importante la redacción. Y en esa redacción hay documentos que todos vamos a tener que utilizar en algún momento de nuestra vida profesional. Incluso pueden que marquen una diferencia, como decías tú, ¿no? Como puede ser un currículum, ¿no? ¿Qué dirías sobre un currículum? ¿Qué características tendría que tener un currículum para que sea aceptable? Bueno, yo creo que básicamente tiene que estar sintetizado, tiene que estar ordenado, tiene que ser limpio, simple y honesto, muy honesto. Para mí, lo fundamental en la gestión cultural y en la vida en general es la honestidad. Qué interesante esto, ¿no? Que has dicho lo de la honestidad. Eh, Me comentabas también, antes de la entrevista, me hablabas sobre un término de cartas de motivación, ¿no? No, yo no conocía este término y se me ha despertado así una curiosidad. ¿Qué son cartas de motivación, Carmen? Pues a mí me han pedido en numerosas ocasiones una carta de motivación, tanto para hacer la solicitud o application, que se dice en inglés, para conservatorios, para puestos de trabajo. Una carta de motivación es una carta en la que uno expone eh, los motivos o las razones que le han llevado a optar a ese puesto de trabajo o a esa plaza en un conservatorio. En ella también uno puede hablar un poco de su background y su visión de futuro, con lo cual suele ser muy sintética, pero, pero dejando claro de dónde vengo, dónde estoy, por qué quiero ese trabajo y dónde me veo en un futuro. Qué interesante también a modo de reflexión, ¿no? O sea, hacer ese tipo de ejercicio, aunque no sea quizá para presentar en algún sitio, pero a modo de reflexión también creo que fundamental, ¿no? Y quizá no tomamos tiempo para hacer ese tipo de reflexiones, a menudo estamos tan ocupados, pero qué reflexión tan importante para encaminar hacia una vida más satisfactoria, ¿no? Exacto. Sí, sí. A veces hay que pararse a pensar, pues exactamente de dónde vengo, por qué empecé a estudiar lo que estudié, por qué estoy ahora mismo aquí y plantearse qué es lo que quiero. Hay muchas veces que a uno le vienen ofertas, pero realmente no tienen nada que ver con lo
que a uno le interesa o a dónde se quiere dirigir. Entonces es mejor desecharlas. Y lo más difícil en esta vida, bueno, no sé si en esta vida, pero una de las cosas más difíciles para mí es simplificar. Uno puede tener una idea maravillosa al componer una obra, al hacer una imagen corporativa, un diseño, pero muchas ideas muy grandes igual saturan, igual hay que simplificar y quedarse con una. Y simplificar y quedarse con una sola cosa es lo difícil siempre. Muy interesante. Eh, otro concepto, digamos, otro documento imprescindible que seguramente tendremos que redactar a lo largo de nuestra vida profesional es un dossier, ¿no? Qué importante ese dossier que plasme bien el trabajo de la agrupación donde estás, por ejemplo, ¿no? O de la agrupación que has decidido emprender. ¿Qué de los dosieres que has podido ver en tu carrera profesional, qué dirías que es importante y qué errores has detectado? Para mí es importante, como en un currículum y como en cualquier documento, plasmar algo ordenado, sencillo, sintetizar cada uno de los detalles, que sea simple, claro, y en el caso del dossier tiene que ser muy visual. Y a día de hoy tenemos la oportunidad de insertar links o pequeños enlaces o vídeos, fotos, y todo ello llama mucho la atención y entonces creo que es muy, muy interesante. Además, hay que tener en cuenta qué persona lee esos documentos. Es decir, cuando a una persona que está ocupadísima o que no va a dedicar mucho tiempo a leer nuestro currículum o que no va a dedicar mucho tiempo a nuestro dossier porque no lo tiene o porque no le interesa, es muy importante que le entre de alguna manera, quizás con la música o visualmente. Entonces es muy importante ser sintético, rápido, sencillo y visualmente muy atractivo. Bueno, qué importante esto de que acabas de decir, ¿no? Porque quizá pecamos de querer contar muchísimas cosas y al final lo que perdemos es esa oportunidad de que esa persona atienda, ¿no? A lo que queremos que atienda. Qué interesante. Otro punto que me comentabas muy interesante, relacionado con el dossier también, la parte de emprendimiento, ¿no? Que en algún momento de nuestra carrera profesional también seguramente tendremos o por lo menos tendríamos que tomar ese camino, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es de Milton Berle, que dice, si la oportunidad no llama, construye una puerta, ¿no? Y, joder, la verdad es que cuando leí esta frase y empecé a reflexionar sobre todos esos años en los que estuve esperando, ¿no? Estuve esperando oportunidades, que llegaran oportunidades y es una cosa que escucho a muchos músicos, ¿no? Estoy esperando aquella oposición o estoy esperando a que salgan y a veces me quedo pensando, ¿y de mientras qué, no? Y quizá puede ser interesante a modo de aprendizaje también y quién sabe, para crear oportunidades laborales también, tomar la iniciativa, ¿no? Emprender. Es fundamental. No podemos estar esperando que nos llamen a la puerta para nada. Si alguien quiere hacer algo, tenemos tiene que ir a perseguirlo, ¿no? Creo que es parte de nuestra cultura el esperar. También en el conservatorio nos han enseñado a interpretar y entonces no han dado ese paso de decirnos, si quieres algo, vete a por ello, vete, o al menos yo no tuve esa experiencia, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que ir, igual que si uno quiere obtener una plaza en una orquesta, no se puede quedar de brazos cruzados en casa, tiene que ir a hacer todas las pruebas de orquesta que vea posibles o que estén a su alcance. En el mundo de los proyectos musicales también hay que ir a buscarlos, porque muchas veces esta persona de la que hablaba antes, bueno, esta persona, yo le pongo, hay que pensar en quién nos lee siempre, ¿no? O quién nos ve, el buyer person que se dice, esa persona que va a comprar nuestro servicio. Estas personas con poco tiempo
quizás no nos conocen. Entonces, si nosotros no nos acercamos a ellos y no presentamos nuestro proyecto, es imposible que sepan sobre nosotros. Igual somos súper interesantes, pero no han tenido la oportunidad de escucharnos. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por esta visión que nos has aportado, que creo que fundamental, muy interesante. La verdad es que a mí, cuando ahora te estaba escuchando, también ha habido un clic en mi mente. Esos clics tan importantes en nuestra vida, ¿no? Que nos hacen rectificar nuestro rumbo o reflexionar sobre ciertas cosas que quizá las podríamos hacer mejor, ¿no? Por lo tanto, muchísimas gracias por aportarnos esta visión. Y para terminar, me gustaría lanzarte una pequeña reflexión, una última pregunta con las que suelo terminar estas entrevistas, ¿no? Carmen, si tuvieras ahora la oportunidad, gracias a la tecnología, de contactar con tu Carmen del pasado, ¿no? Esa Carmen que estaba terminando esos estudios superiores, ¿qué consejo te darías a ti misma, a aquella Carmen que estaba a punto de comenzar una nueva etapa que le llevaría pues a la vida que tienes ahora? Pues se me han puesto los pelos de punta. Pues la verdad es que le diría que todo está bien, que todo lo que está haciendo está bien, porque sí que hubo un momento en el que el nivel de exigencia llegó a ser tan grande que no era bueno para uno mismo. Que todo está bien, que todo va a salir bien y que luchemos por nuestros sueños porque se pueden cumplir. Estupendo, Carmen. Pues ojalá que sigas cumpliendo tus sueños. Muchísimas gracias y espero que vayan muy bien todos esos proyectos tan interesantes en los que estás embarcada ahora. Gracias a vosotros y enhorabuena también por este programa o este proyecto de Músicos al Poder, que la verdad es maravilloso poder escuchar las experiencias de tantos y tantos compañeros. Es que ricasco. Un fuerte abrazo, Carmen. Agur. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. 2. Compártelo con tus amigos y compañeros en redes sociales. Y 3. Visita musicosalpoder.com/regalo y accede a todos los contenidos gratuitos de Músicos al Poder.